Buen día, estamos aquí con la ingeniera Miriam Villalobos, presidenta del Centro Cristiano Jesús el Buen Pastor. ¿Cómo estás, Miriam? Es un gusto aquí tenerte. Quería que nos comentes cuál fue las expectativas que tenían ustedes como directiva en el trabajo acústico que se quería realizar en esta iglesia. Ya. Buenos días, Efraín. Ha sido un gusto realmente trabajar con el ingeniero acá en sonido. Esta iglesia realmente tenía la necesidad de escuchar mejor cuando se exponía el mensaje, las alabanzas. No había una audición clara y nuestra necesidad urgente era que se subía el volumen, pero nos hacía daño en los oídos. Había quejas de la batería, de los instrumentos, del mensaje mismo. Por más buen mensaje que fuera preparado, no se podía escuchar bien. Lo único que había era bulla. Y como tuvimos una entrevista previa contigo, el eco, todas esas cosas eran de mucha molestia acá. Entonces, cuando decidimos hacer este proyecto contigo en esto del acondicionamiento acústico, nuestra expectativa era que se oiga mejor, que no haya bulla en nuestros términos. Ahora, en términos técnicos, de pronto tú le tendrás otro nombre, pero esa era la expectativa que teníamos. Pero sin embargo, los cambios necesarios que debíamos hacer no estábamos al tanto. Sin embargo, con tu ayuda, con tu respaldo, pudimos cumplirlo. Nosotros pensamos que si comprábamos más parlantes se iba a escuchar mejor, y nos basábamos en un conocimiento empírico de cada uno hasta que fue necesario hacer un estudio técnico de este lugar. ¿Tú crees que un estudio técnico en un profesional es importante? ¿No profesional? En un profesional. Claro, un profesional fue importante porque así nos pudimos dar cuenta que no hay que colocar paneles por poner, según las indicaciones que nos diste, simplemente por hacer. Era necesario hacer un estudio arduo del lugar, de la arquitectura de este auditorio mismo. Entonces eso nos permitió incluso evitar los gastos innecesarios, porque a veces solo de pronto por sentido común gastamos, y eso es despilfarrar los recursos económicos. Entonces un estudio es lo primordial, fue el primer paso que nos sirvió de base también para tomar decisiones contigo. Fue un cambio pero extraordinario, fue como dicen, de 360 grados. Porque la verdad que cuando hicimos, la primera vez que se escuchó, al menos era como estar en otro auditorio, no Claro. parecía esta iglesia. La gente al escuchar, de hecho hubo un hermano que decía al pastor, nuestro pastor tiene la voz muy delgadita, delgadita, suavita, y cuando él pasaba era terrible. Todos hacíamos un esfuerzo, y cuando decía, el pastor ha sabido predicar muy bonito, Sí, porque ya se le escuchó bien, se le escuchó lo que exponía. Incluso cuando los niños pasan y hablan, se les entiende bien. De hecho, cuando se hizo el aislamiento de la batería, wow, eso fue otra ayuda grande, porque ya podíamos controlar el volumen de la batería. Y sí, como decían, la bulla que emitía nos hacía mucho daño al oído. Claro, la batería en general es un instrumento que suena bastante duro, ¿no? Por sus características físicas. Entonces, me acuerdo que tenían ya un aislamiento puesto en la batería, un vidrio habían puesto, pero ese vidrio no estaba funcionando. No hacía nada, ¿no es cierto? Y ahora, ¿hay notas bastante diferencia en la batería con respecto al sonido de antes? Sí, muchísima, porque como nos habías explicado, este aislamiento de la batería no fue solamente encerrarlo y ya, sino que fue con condiciones técnicas. Claro que fue necesario invertir, pero valió la pena porque, como te comentaba antes, esa bulla ya se eliminó y se puede controlar ese volumen de la batería a través de los micrófonos y todo eso que se instaló. Claro. Entonces sí fue de mucha ayuda eso. Ahora sí podemos tener un culto en paz y no estar preocupados de nuestros oídos. ¿Tú crees que la inversión que realizó la iglesia, porque normalmente algunos piensan que es un gasto, ¿no? De gana vamos a gastar en arreglar el sonido de la iglesia.
siendo este un factor primordial incluso para la salud de las personas. ¿Tú crees que esta inversión fue hecha bien? Sí, valió mucho la pena porque, como siempre, al inicio hay de pronto varios puntos de vista, no todos podemos estar de acuerdo en una sola, pero al justificar la necesidad, sobre todo en primer lugar de la salud, teniendo en cuenta que la audición ya no se recupera, se daña, ya no se vuelve a recuperar. Teniendo en cuenta eso, al menos sí valió la pena porque el resultado que nosotros vemos superó nuestras expectativas, porque aparte de lo que está el acondicionamiento, que se escucha bien, también la estética mejoró, claro, porque con los paneles, las cortinas, las luces, todo eso fue un cambio radical. Aparte que las sillas que se adquirieron, todo eso mejoró. Claro que sí fue un costo importante, pero valió la pena. Y de hecho, cuando uno va a una iglesia, va a un auditorio, se va a escuchar la palabra, a disfrutar el tiempo. La permanencia aquí tiene que ser un deleite y no tiene que ser como un sacrificio. Entonces, el estar aquí, queremos que lo disfruten, que estén bien, y eso se ha logrado. Entonces, y para confesarte, hemos hecho así encuesta así abierta, uno a otro de los miembros, y le preguntamos cómo es, qué te le parece, hay diferencia, y me dice, claro, sí está mucho mejor, sí valió la pena. Entonces, esto no es un gasto, sino una buena inversión. Tuvimos una buena experiencia contigo, porque nosotros te confesamos, ¿no? Y te comenté que antes de hacer este acondicionamiento tuvimos otras consultas con otros igual ingenieros en sonido, pero el punto de ellos era, lo trataban a esta iglesia como un auditorio más, y no veían en sí la necesidad del objetivo de una iglesia, que se diferencia de lo que es un coliseo, un centro de un auditorio para alguna institución así en general. Pero cuando arreglamos un trabajo con un cristiano, así como fue en tu caso, gracias a Dios tuvimos esa oportunidad, tú viste nuestra necesidad, tú supiste valorar también lo que es la necesidad económica, porque sabiendo que toda iglesia no tiene fines de lucro, y supimos economizar contigo, trabajar en equipo y coordinar todas esas actividades fue una ventaja, de verdad. Y qué mejor fuera que más cristianos se prepararan en esta área, porque es muy necesario. Una iglesia debe contar con este apoyo y orar para que se levanten más personas así, porque solo personas así van a trabajar con temor de Dios, y también lo van a hacer con excelencia, como se hizo en esta iglesia. Claro, en todo lo que hemos conversado, yo lo recomendaría 100% por la confianza, por la integridad, por la excelencia con la que se hacen las cosas, y el amor que se pone en las cosas de Dios, porque todo esto prácticamente no nos pertenece, le pertenece al Señor. Y una vez más repito, cuando pasamos a una iglesia, entramos a una iglesia, tiene que ser un tiempo especial de encuentros con Dios. Claro. Y cuando hay un mal acondicionamiento, distrae feísimo, nos distrae, por eso a veces ya queremos que se acabe el culto, salga, y eso no debe ser así. Entonces sí es necesario, es importante, porque a raíz de un mensaje hasta vidas pueden cambiar, pueden ser transformadas, pero si hay estos distractores vamos a perder el tiempo. Entonces es necesario aplicarse esto de manera profesional, porque de lo contrario, como ya nos ha pasado, vamos a seguir perdiendo tiempo y perdiendo dinero. Ahora con todo esto, así haya pocos miembros en los cultos, se escucha bien. Entonces, sí ha habido ese cambio, ya las personas no se han quejado, no ha habido quejas de mucho volumen o de todo eso. Al contrario, se sienten muy bien. Entonces, ahora, así haya 2, 3 personas o muchas, no hay la diferencia porque se escucha muy bien.